Bien, continuamos con las observaciones estas sobre el documento acerca de la teología de las religiones, el cristianismo. Hasta ahora habíamos visto lo que sería el estado de la cuestión, que como ya vimos, digamos, simplemente se limita a presentar cosas, no entra en juicios más o menos precisos, hacía algunas críticas respecto a la posición pluralista, pero mezclado, digamos, así como planteando mucho las diversas opciones. Pasa ahora a los presupuestos teológicos fundamentales y un poco a la solución de los problemas, que es lo que vamos a ver. Fijaos que de nuevo, o sea, como ya os dije antes, identificaba bien, o sea, sí que presentaba bien cómo estaba el patio, que como veis está bastante revuelto en este campo. Y ahora los presupuestos teológicos fundamentales, que también aquí ciertamente va a decir cuáles son los más importantes. Y aquí esto es absolutamente claro. El primero es muy importante, la iniciativa del Padre en la salvación, que la salvación se va a orientar a todas las personas, que no entiende de pueblos ni razas, y quiere salvar a todos por medio de Jesucristo. El tema de la entrega de Cristo en la cruz, la iniciativa del Padre. Aquí, como veis, hay bastantes citas del Nuevo Testamento, son todos, o sea, todas esas cosas están ahí, y hay una prefiguración de todas estas cosas en el Antiguo Testamento, o sea que, digamos, aquí tenéis todo esto. Es curioso, sigue la tan típica de la época, el Deutero y Trito Isaías, la manía está de trocear Isaías, independientemente de cómo haya sido la composición del libro, pero todas estas cuestiones no dejan de ser hipótesis. Bien, el tema de la única mediación de Cristo, algo que está en el Nuevo Testamento, la frase está típica, la característica de Hechos 4:12, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos, la salvación se adquiere solo por la fe en Jesús, es una afirmación constante en el Nuevo Testamento, o sea, aquí tenéis toda una serie de textos bíblicos. Todo cuanto también hace referencia al papel de Cristo en la misma creación, todo ha sido hecho por medio de Cristo, la causalidad de Cristo en la creación. Aquí habla, aunque eso tendría que haberlo tratado más, la causalidad de Cristo en la creación está en relación con la mediación salvadora hacia la cual se dirige. El tema de la recapitulación de todo en Cristo. Claro, esto un raneriano lo leerá un poco en el sentido de que la salvación existe, la creación existe para que se dé la salvación, con lo cual ya la misma creación incluye la salvación, pero diríamos, esto habría que precisarlo muchísimo más. O el paralelismo entre Adán y Cristo, la importancia del primer Adán con todo el tema del pecado original, luego el Cristo como segundo Adán, pero la clave va a ser cómo Cristo es ese segundo Adán, o sea, cómo se va a verificar esa salvación. Así que, como veis, se va presentando más textos. El tema del discurso de San Pablo en el Areópago, recuerda que la conversión de Cristo representa una ruptura con el pasado, el reconocimiento de que las religiones han llevado de hecho a los hombres a la idolatría. Fijaos, es curioso porque aquí probablemente sea uno de los párrafos en los que aparece con más clara la crítica bíblica a las religiones falsas. Habría que añadir toda la crítica del Antiguo Testamento a las religiones falsas o la idolatría y la misma crítica de los padres de la Iglesia a las religiones paganas como inspiradas por el demonio. Fijaos si se valora que hay una búsqueda a tientas de Dios y la pregunta es, ¿hay una relación con el Dios de Jesucristo también antes de la conversión? Y dice que no hay una actitud cerrada del Nuevo Testamento hacia todo lo que no proviene de la fe en Cristo. La apertura se puede manifestar también a los valores religiosos. Claro, esto es un desideratum, diríamos, o de inclusivistas o directamente de ranerianos, en el sentido de que ya toda búsqueda religiosa ya es búsqueda de Cristo. No es tan sencillo. Repito que si se empleara la distinción entre naturaleza y gracia sería muchísimo más fácil, porque tú puedes decir que hay una búsqueda de lo trascendente que depende de la misma naturaleza, pero solo cuando está elevada por la gracia, y esa gracia siempre depende de Cristo, va a dar la salvación. Pero como no quieren mantener la distinción natural-sobrenatural, todo esto se complica muchísimo más. Bien, aparece el tema de la universalidad de la voluntad salvífica de Cristo, relacionada con su obra redentora. El mensaje se dirige a todos. Bien, tampoco es que, o sea, no, digamos, no, aquí no nos añade mucho más. Obviamente lo que dice es que
no se puede hablar de un logos eterno que no esté identificado con Jesucristo, que esto veremos va a salir inmediatamente ahora con el lío de las semillas del verbo. Y va a recordar ahora cuestiones de la tradición que aparecen en el magisterio más reciente. Aquí va a dedicar un amplio espacio a lo de las semillas del verbo. En realidad este era un tema apologético. Justino quería ver en la filosofía griega una aliada del cristianismo. Está pensando en una filosofía griega que era fundamentalmente de tipo medio platónico, que a su vez había dependido de Platón, y dice que en realidad, como todo conocimiento es participación del logos, el logos para los medioplatónicos sería como el mundo de las ideas. Entonces, como todo depende del mundo de las ideas y el mundo de las ideas es el logos y ese logos es lo mismo que dice San Juan, pues en realidad ya todos han tenido como una participación de Cristo. Claro, el problema sí, aquí habla de esto. Hubiera sido estupendo que hubiera puesto el texto sin más y así lo hubiéramos podido ver. Fijaos que esto lo pongo en la eclesiología, vamos a echarle una ojeada, porque el texto del que sacan todo esto es simplemente esto, no es más. Vamos a leerlo. Yo confieso que he rezado y he luchado con todas mis fuerzas por hacerme cristiano, no porque las doctrinas de Platón sean ajenas a Cristo, sino porque no son del todo semejantes, como tampoco las de los otros filósofos, estoicos, por ejemplo, poetas e historiadores. Como veis aquí, por desgracia, Aristóteles brillaba por su ausencia, porque claro, si hubiera conocido a Aristóteles, todo el tema de las ideas se iba a tomar viento. Porque cada uno habló bien, viendo lo que con él tenía afinidad por la parte del verbo seminal divino que le cupo. O sea, por eso, el verbo sería todo el conjunto de esas ideas conforme a la gente ha hablado bien. Cuando alguien ha hablado bien es que participaba bien de esa idea y por tanto tenía un trocito del verbo. Pero es evidente que quienes en puntos muy principales se contradicen unos a otros, no alcanzaron una ciencia infalible ni un conocimiento irrefutable. Claro, porque decían cosas que se contradecían, luego eso ya no venía del logos, pero en otras cosas sí venía del logos. Ahora bien, cuanto de bueno está dicho en todos ellos, nos pertenece a nosotros los cristianos, porque nosotros adoramos y amamos después de Dios, al Verbo, que procede del mismo Dios ingénito e inefable, pues Él por amor nuestro se hizo hombre para compartir nuestros sufrimientos y curarlos. O sea, como veis, está identificando el verbo de estos autores, que repito era el mundo de las ideas, con el verbo que aparece en San Juan y que es la segunda persona de la Trinidad que se ha hecho hombre. Y es que los escritores todos solo oscuramente pudieron ver la realidad gracias a la semilla del verbo en ellos ingénita. Una cosa es, en efecto, la semilla y la imitación dada conforme a la capacidad, y otra aquello mismo cuya participación e imitación se da según la gracia que procede de él. Bien, obviamente San Justino quiere distinguir una cosa y otra, pero como veis, en cuanto tú tienes un esquema platónico de fondo, ya la cosa está bastante liada, ya es muy difícil salir de esa situación. Sobre el tema de los seminaverbi, publicamos aquí hace unos años en el instituto este libro que es La luz de los padres, donde hay una serie de temas de patrística. Escribió el que entonces era el vicario general de Logroño, que luego murió. En el capítulo 9 hay un apartado de teología de las religiones, aparece todo un capítulo dedicado a las semillas del verbo de San Justino en la iglesia de hoy. Aparece aquí, pues, ay, se me ha ido esto ahora, toda la cantidad de citas que hay. Esperad, cojo otra vez el índice. Hace un estudio bastante interesante, en la línea del documento, tampoco creáis que especulativamente va mucho más allá, pero es interesante ver las citas que hay del Vaticano II, qué padre habló de esto y por qué se metió ya lo de las semillas del verbo, cómo luego ha sido citado en muchísimos textos, digamos las mismas correcciones que ha habido en todo esto en los documentos. Bien, aquí ya digo, es una cosa relativamente amplia, por lo menos tenéis más material si alguno quiere profundizar, pero ya os digo que el problema es que todo esto de la semina verbi, por muchas vueltas que se le dé, siempre va a depender de un planteamiento filosófico que es enormemente discutible, porque fijaos que esto de lo del logos como conjunto de las ideas tiene también su versión raneriana, porque podéis pensar que el logos es la autocomunicación de Dios, o sea, por lo que Dios se comunica a las personas, y como la autocomunicación tiene que ver con el propio conocimiento y en general con cualquier conocimiento, volvemos a algo parecido a lo del logos como el mundo de las ideas.
Ya no estamos en un planteamiento platónico, sino en un planteamiento arneriano, pero volvemos a algo parecido. Es decir, cualquier tipo de pensamiento que hay en una persona, en cierto modo está presuponiendo ya el logos. Lo cual, repito, tiene más que ver con algún cierto tipo de ontologismo, o sea, hay que conocer primero a Dios o algún aspecto de Dios antes que conocer algo de manera universal, pero eso hasta filosóficamente es falso. Bien, obviamente dice que esto aparece solo en Justino y Clemente porque no hay más. Ireneo no hace uso de esto, aunque recuerda que el logos ha estado en la historia acompañado a los hombres y este sería todo el tema de la providencia, pero eso es otra cosa completamente distinta. Y luego otro texto en el cual se dio mucha importancia: el Hijo de Dios se ha unido a todo hombre. Esta idea dice que aparece en los padres, han visto como la oveja perdida, Cristo que toma sobre sí la humanidad, como Cristo actúa desde dentro de nosotros. Claro, recuerda que esta unión se produce por el bautismo y la Eucaristía, pero como si ya la unión, o sea, porque Cristo asume la naturaleza humana, ya a partir de ahí se da como una cierta unión con Cristo. Lo que pasa es que aquí de nuevo, cita el 27, algunos textos de Orígenes, que lógicamente estaba el planteamiento platónico. En realidad, esta unión de Cristo con todos la presenta Santo Tomás con muchísimo más claridad. O sea, para entender esto de Gaudium Spes 22, que Cristo en cierto modo se ha unido con todos, en realidad desde Santo Tomás se entiende muchísimo mejor, porque él dice, cuando habla de Cristo, o sea, de en qué sentido Cristo es cabeza de la Iglesia, va a decir que Cristo es cabeza de la Iglesia, no, o sea, en el sentido de que no es como la cabeza y los miembros del cuerpo que existen todos a la vez. Aquí hay miembros que se van agregando, pero fijaos en qué sentido dice que Cristo puede ser cabeza de los distintos grupos de personas. Así pues, hay que sostener que, teniendo en cuenta todas las épocas del mundo de forma global, Cristo es cabeza de todos los hombres, pero en diversos grados. En primer lugar y principalmente, es cabeza de los que están unidos a él en acto por la gloria. Fijaos, habla de los que están unidos en acto por la gloria, unión en acto mediante la gloria. En segundo lugar, de aquellos que le están unidos en acto por la caridad. En tercer lugar, de aquellos que le están vinculados por la fe. En cuarto lugar, de aquellos que están unidos a él solo en potencia todavía no actualizada. Fijaos, antes ha hablado de unión en acto por la gloria, que es lo más importante, por la caridad, también importante, y por la fe. O sea, la unión se da según los dones que tenemos nosotros, porque no es Dios quien cambie, sino que cambiamos nosotros. Pero puede darse también una unión en potencia. Existe ya esa capacidad para estar unidos con Cristo, porque Cristo ha muerto por nosotros, Él puede causar en nosotros esos dones, pero por la resistencia de la criatura todavía no se han causado, pero la causa está ahí. La causa está ahí, por tanto es una potencia real, no una mera posibilidad lógica, sino una potencia. Pero que se convertirá en acto de acuerdo con la divina predestinación. Por último, es cabeza de aquellos que le están unidos en potencia que nunca se convertirá en acto, tal acontece con los hombres que, viviendo en este mundo, no están predestinados. O sea, fijaos, incluso de aquellos que de hecho no se van a salvar, también Cristo es cabeza, porque están unidos en potencia, o sea, la potencia sigue existiendo, pero no se va a llevar nunca a cabo porque ellos se han resistido. Estos, una vez que salen de este mundo, dejan totalmente de ser miembros de Cristo, porque ya no están en potencia para unirse a Cristo. O sea, como veis, ya una vez que han muerto y ya han recibido la condenación al morir sin estar en esa unión con Cristo, ya sí que no están, o sea, no puedes decir que son miembros de Cristo o que están unidos a Cristo. Pero como veis, mediante el tema de la causalidad del acto y la potencia, se puede entender muy correctamente esta idea de que Cristo se ha unido en cierto modo a todo hombre. Si lo entendemos de esta manera, como veis es clarísimo. Ahora, como lo intentes entender de una manera raneriana o de ese otro tipo de cosas, al final van a surgir siempre problemas
que es un poco, bien, ya por último sí, lo de la dimensión cristológica de la imagen, es un poco esta idea, eso se lo subrayaba muchas veces la Daria, la idea esta de que ya cuando es, citando algunos textos patrísticos sobre todo de Ireneo y de Tertuliano, que cuando se plasma al hombre antes de la previsión del pecado ya estaba pensando en Cristo. Eso sería un poquitín todo el tema de los motivos de la encarnación, con lo cual ya como si en la misma creación estuviera lo que iba a ser la unión hipostática. Obviamente ninguno de esos autores pensaba estas cosas, pero de fondo está un poco la lectura raneriana, que la creación existe para que luego se dé la unión hipostática. Aquí, repito, hay que precisar muchísimas cosas sobre los motivos de la encarnación, porque si no la cosa se lía y, digamos, vas a explicar lo complicado por algo que es todavía más complicado. Con lo cual, sí, con esto puedes decir que hay una voluntad salvífica universal, pero creo que el tema lo puede liar más que aclarar. Bien, hay unas conclusiones bastante sencillas, que solo por Jesucristo los hombres pueden salvarse, la pretensión de universalidad, el tema de que, o sea, añaden a esto que es absolutamente claro, la cuestión de los semina verbi, o la cuestión ya como de una cierta unión de todos los hombres con Cristo, pero repito que esto con lo de Santo Tomás está claro, porque si no la cosa se lía. Luego, digamos, el punto C, como si matizar un poco al B, si la salvación está ligada a la aparición histórica de Jesús, para nadie puede ser indiferente la adhesión personal a él en la fe, lógicamente. O sea, para salvarse hace falta creer en Cristo, y en esto las indicaciones del Evangelio son muy claras. Y por eso luego acaba diciendo que cualquier otra posibilidad de mediación salvífica nunca puede desligarse del hombre Jesús, del mediador único, o sea, de Jesús, incluyendo su humanidad. Y aquí es donde está la dificultad de cómo se puede relacionar esto con las religiones, el tema de los caminos misteriosos del Espíritu, etc. Y luego recuerda que la salvación siempre va a ser la misma con todos, la plena configuración con Jesucristo. Bien. Creo que esto es bastante, o sea, el punto del papel de la cristología era importante, aunque como veis está un poquitín lastrado por esos presupuestos que en el fondo no dejan de ser platónicos y con algún tic raneriano de fondo, aunque sea vestido de patrología. Y luego habla también de la universalidad del Espíritu Santo, esta acción del Espíritu Santo, pero que lógicamente, bueno, también habla un poco como la amistad que da el Espíritu Santo, que se daba al principio, cuando el hombre es creado, se rompe desde el pecado original, y luego todas las promesas del Espíritu Santo. Bien, aquí tenéis toda una serie de textos. Obviamente, claro, deja claro la unión entre Cristo y el Espíritu. Aquí da mucha importancia el tema de la unción. Esta de nuevo es otra de las cosas patrísticas que la Daria subrayaba mucho, el tema como si, digamos, el problema es que esto, a base de subrayarlo mucho, y si no lo precisas, parece como si la unión hipostática no se diera hasta que no se recibe, hasta el momento del bautismo, con lo cual aquí la cosa puede liarse enormemente. En ese sentido, tuve en su momento un artículo respecto a algunas afirmaciones de este patrólogo de Madrid, de Ayán, que precisamente a raíz de unas cosas sobre Elipando, él decía que lo que afirmaba Elipando, acordaos, Elipando fue ese arzobispo hereje de Toledo, que decía que Cristo, en cuanto hombre, era hijo adoptivo de Dios, como si en Cristo hubiera dos filiaciones, la filiación natural por su naturaleza divina y la filiación adoptiva por su naturaleza humana. No, la filiación depende de la persona, y en Cristo solo hay una persona. O sea que tampoco ahí había que dar muchas vueltas, pero Ayán venía a decir que en realidad esa afirmación de Elipando dependía pues de una teología de Ireneo. Ahí, como ya sabéis, que 70 kilómetros más al norte ven a Ireneo hasta en la Sopa. En realidad, desde el punto de vista histórico, lo que decía Elipando era una herejía que venía de los de nestorianos sirios que habían venido con los invasores musulmanes. O sea, no hacía falta buscar tres pies al gato, la cosa era muchísimo más sencilla. Recuerdo el artículo, ese lo tenéis, el artículo creo que en Revista Española de Teología, ahora no recuerdo exactamente el año, le sentó bastante mal, y es curioso porque en el mismo número publicó él como un artículo para responder a lo que yo había escrito. Es una cosa, creo que es la única vez que se ha hecho en la Revista Española de Teología, pero se ve que entonces, se ve que la argumentación mía debió de dar en la diana, porque si no, lo normal es que esperas
a que salga otro número y luego publicas alguna respuesta o haces una recensión, pero en el mismo número y a continuación quiso responder, o sea que me da la sensación de que sí debí acertar un poco en el problema. Y ahí comentaba eso, que sí, está muy bien todo esto de hablar de la unción de Cristo, pero la unión hipostática se da desde el principio. O sea, o hay unión hipostática o no hay unión hipostática. O sea, desde el momento en que Cristo es concebido en el seno de la Virgen María, está unido hipostáticamente al Verbo, y eso o se da o no se da. Ahí no es una cosa que pueda crecer en ello. Por supuesto que puede haber, digamos, una actuación del Espíritu Santo, en cuanto que la gracia creada de Cristo puede llegar a más niveles, puede manifestarse de diversas maneras, que era un poco el planteamiento que daba San Agustín y otros, pero la idea está como si Cristo, hasta que no recibe la unción, no es hijo de Dios o estas cosas, realmente creo que lía más bien todo. Bien, del tema de la unción, como veis aquí le dedican bastante espacio, pero tampoco creo que la cosa vaya más allá. El papel del Espíritu Santo en la Iglesia, las promesas del Espíritu Santo. O sea, con todo esto en realidad es para no separar el Espíritu Santo de Cristo, o sea, no pensar que hay una acción del Espíritu Santo que llega como donde no llega Cristo, no, evidentemente los dos llegan a lo mismo, pero veis que, y luego la relación del Espíritu Santo en la Iglesia, o sea, que sale aquí, pero es muy amplio todo lo que dedica por eso, para decir que no es que el Espíritu Santo no es una alternativa al Verbo, o que el Espíritu Santo llega a un sitio donde no llega el Verbo, no. Quiero decir, las tres personas divinas actúan de una manera común, y la presencia del Espíritu Santo quiere decir que estamos ya abiertos al misterio de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando todas estas cosas no se precisan bien, hace falta añadir toda esta cantidad de textos. Aquí, de hecho, creo que este texto es de la Redentoris, en efecto, de la Redentoris Missio, donde Juan Pablo II recordaba que no es que el Espíritu Santo llegue donde no ha llegado Cristo, no, llegan los dos a la vez. Otra cosa es que sea de manera visible, invisible, misteriosa o como sea. Luego el tema del Espíritu Santo en la Iglesia como sacramento universal de salvación, esta cuestión de entender correctamente el extra ecclesiam nulla salus, que fuera de la Iglesia no hay salvación, pero repito, esto no es algo simplemente del Vaticano II, sino que ya estaba claro que aquellos que sin culpa propia no habían conocido de la Iglesia, no podía haber alguna manera en la que se salvaran por una actuación de Dios. Lo que pasa es que, como dice aquí correctamente, la cuestión primaria ya no es hoy si los hombres pueden alcanzar la salvación, aunque no pertenezcan a la Iglesia Católica visible. Esto, repito, que es claro. La cuestión está cómo entender esta pluralidad de religiones dentro del designio de Dios y de lo que es la Iglesia. Recuerda un poco el tema de que Cristo ha fundado la Iglesia. Ahí aparece de la Mystici Corporis. Pío XII decía que podía haber como un deseo, un voto implícito de pertenecer a la Iglesia en aquellos que no habían recibido había ignorancia invencible, no habían recibido la predicación. Habla también de la controversia con un jesuita en la época, de un tal Leonard Ceney, que extrañamente decía que si alguien no pertenecía visiblemente a la Iglesia no podía salvarse, y de hecho pues fue amonestado por el Santo Oficio, porque claro, esto se oponía a lo que había dicho Pío XII, y repito lo que ya se venía diciendo desde hacía muchísimo tiempo. Si había ignorancia invencible, nadie pues está obligado a lo imposible, con lo cual en esos casos en los que hubiera ignorancia invencible podría darse alguna manera que a nosotros se nos escapa en la que Dios interviniera, como parece en Lumen Gentium y en multitud de otros sitios, textos antes y después. Bien, por eso dice el Vaticano II, hace suya la frase esta Ecclesiam nulla salus, pero con ella se dirige explícitamente a los católicos y limita su validez a aquellos que conocen la necesidad de la Iglesia para la salvación. O sea, lógicamente, si tú no tienes posibilidad de conocer a la Iglesia para la salvación, Dios te dará alguna oportunidad para que le respondas, pero obviamente eso no es mediante las afirmaciones falsas de una religión que sea contraria a lo que Cristo ha dicho. Bien, dice, integrar la expresión esta Ecclesiam nulla salus con la expresión extra Christum nulla salus, o sea, siempre Cristo tiene que intervenir. Luego una reflexión, el tema de cómo nos podemos unir al misterio pascual de Cristo, a su muerte y resurrección. Esta idea de que ya los padres de la Iglesia hablaban de una Ecclesia a Babel,
la Iglesia con los justos de todos los tiempos, incluso antes de Cristo. Bien, eran temas, digamos, patrísticos bastante, bastante claros. Aquí tampoco es que añada mucho más. La cuestión del tema de la Iglesia como sacramento universal de salvación, las actividades de la Iglesia, del dar testimonio, la liturgia y la unión en la caridad. Bien, tampoco es que esto nos añada mucho más. Y luego saca ya en el tercer apartado lo que serían las consecuencias, y sobre todo ya os dije que es la primera en la que se va, o sea, donde se van a detener, donde se va a detener más, pero aquí, como veis, aparecen, o sea, va a aparecer un poco todo el lastre de esos presupuestos que hemos visto antes, y que teniendo muchos de ellos elementos de verdad, faltaba esa precisión teológica a la que me refería. O sea, vuelve a insistir que hoy no soy objeto de discusión la posibilidad de salvación fuera de la Iglesia de aquellos que viven según su conciencia. Obviamente tenía que haber precisado conforme a la gracia, o sea, que viven según su conciencia, pero no es que le salve su conciencia, es que le salva la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Y repito que esto ya desde, o sea, cuando se plantea con toda claridad esa raíz del descubrimiento de América, pero tened en cuenta eso, que aparece, acordaos que esto lo vimos en Eclesiología, el hecho de que sea posible que tales personas se salven no quiere decir que automáticamente se salven todos. Por eso Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, al hablar de esas cosas, decía cuyo número solo Dios conoce, para que no pensáramos que esto es una cosa así automática, que se salvan todos por su cara bonita, por el hecho de no conocer a Cristo. No, la situación suya es mucho más difícil en orden a la salvación. Bien, ya digo, o sea, se habla de, digamos, esta salvación de tales personas es posible. Recuerda que algunos, en el Vaticano II dice que algunos de las religiones no cristianas pueden estar ordenados a Dios de diversos modos, que puede haber rayos de verdad que ilumina a todo hombre, el tema de los semina verdi, las cosas buenas o verdaderas que puede haber, que eso tiene que ser sanado y completado, pero claro, de aquí esto no quiere, sigue abierto si las religiones como tales pueden tener valor en orden a la salvación. Es un punto que queda abierto. O sea, como veis, está dando vueltas para no responder a esta cuestión. Porque una cosa es que tú digas que pueda haber elementos de verdad en una religión no revelada. Sí, perfecto. Pero eso no quiere decir que esa religión no revelada vaya a ser instrumento para salvación. Instrumento en sentido estricto. Es un poco el ejemplo que os ponía del Corán. Para ti puede ser el Corán un instrumento para rezar porque sobre él apoyas la Biblia. Pero claro, ahí evidentemente es una instrumentalidad completamente per accidens, es completamente accidental. O lo que os decía, tú puedes clavar con una cafetera un clavo, pero no en cuanto cafetera, sino en cuanto que esa cafetera tiene hierro. Con lo cual, que en alguna religión puede haber elementos que una persona que no haya recibido el Evangelio le sirvan para salvación, sí, pero no en cuanto religión, sino en cuanto que hay cosas que son verdaderas, que dicen, por ejemplo, una religión falsa, pues que está bien cuidar a los padres, perfecto, pero eso te lo dice Aristóteles también. O sea, eso son cosas que tienen que ver con una moral natural. O sea, el hecho de que esté en una religión no quiere decir que esté propiamente en esa religión en cuanto tal religión. Igual que el hecho de que una cafetera de hierro tenga hierro, no quiere decir que lo esencial de esa cafetera sea el hierro. Sí, está el hierro ahí para hacer la cafetera, pero lo que define la cafetera es la organización de sus partes, la forma que tiene y el fin de hacer café. Mientras que el hecho de que esté el hierro no es algo esencial, porque podría haber una cafetera de aluminio, podría darse con otro metal. O sea que puede haber elementos, claro, porque dado que el mal absoluto no existe en cualquier religión, puede haber unos elementos, pues eso, que sean de moral natural, o de respeto a los padres, o de respeto a los antepasados, pero eso no quiere decir que tú te salves por esos elementos, sino que Cristo puede utilizar alguno de esos elementos, digamos, con ocasión de que tú te acuerdes de eso, puede intervenir la gracia, pero entendéis que no es por esa religión en cuanto tal, sino por cosas que puede haber en esa religión. Y ya repito que aquí el gran problema de fondo en todo esto es que no haya salido la crítica patrística a las religiones paganas como culto a los ídolos, como culto a los demonios, porque ese aspecto hay que tratarlo también.
Aquí recuerda que en la Redemptoris Missio, claro, en aquella época estaba muy de moda, pero ¿quién se acuerda ahora de las encíclicas de Juan Pablo II? Aparece que sí, que puede haber elementos en esta, digamos, en las religiones que puedan, digamos, que puedan ayudar a la salvación o que puedan ser, diríamos, pues un elemento para la evangelización. Por ejemplo, si en una religión falsa aparece el tema del amor a los padres, pues obviamente cuando tú a esas personas les prediques el cuarto mandamiento, bueno, digamos, ya van a tener algo que les suena. Ahora, que eso haya sido por una semilla del Verbo o por una actuación del Espíritu Santo, es lo que no está para nada claro. Porque eso puede venir simplemente del conocimiento natural. O sea, es como si me dices, no, como Aristóteles habla aquí en la ética a Nicómaco de la amistad, eso tenía que venir del Espíritu Santo. No, mire usted, eso podía venir simplemente de qué pensaba. Y pensaba, tenía una buena cabeza y por eso llegó a esas conclusiones. Es como si me dices que cualquier verdad tiene que proceder del Espíritu Santo. Acordaos que eso Santo Tomás lo dejó muy claro. Sí, toda verdad procede del Espíritu Santo en cuanto que el Espíritu Santo es el creador, pero no en cuanto que el Espíritu Santo actúa sobrenaturalmente, porque entonces también el teorema de Pitágoras dependería del Espíritu Santo, la cocina china dependería del Espíritu Santo, claro, todo es ridículo. O sea, y eso son cosas buenas que tienen que ver con el orden de la naturaleza y que, por supuesto, pueden ayudar cuando llegue la evangelización, todo ese tipo de cosas. O sea, eso es innegable. Pero como veis, la cuestión está si estamos hablando de una instrumentalidad per se, o sea, algo que esencialmente sea esencial a esa religión o sea accidental a esa religión. Y evidentemente esas cosas no dependen de esa religión en cuanto tal, sino que dependen de cosas que puede llegar el conocimiento humano. O sea, y es aquí donde está toda la cuestión, ¿eh? Es aquí donde está todo el problema. Luego puedes hablar del diálogo, de todas estas cosas, de que Dios quiere comunicar a todos la plenitud de la revelación, pero, claro, obviamente reconocen que en estas religiones hay lagunas, insuficiencias y errores, pero mientras no distingas claramente la naturaleza y la gracia en esas religiones, no hay manera de salir de este embrollo. Por eso dice: dado este explícito reconocimiento de la presencia del Espíritu de Cristo en las religiones, pero claro, repito, esencialmente o accidentalmente. O sea, porque va a utilizar cosas que hay en esas religiones que no son esenciales de esas religiones, porque están también en un pensamiento puramente ético, o porque son esenciales en esas religiones. Dice, no puede excluirse la vuelta esta del retrócanos tan jesuítico, no puede excluirse la posibilidad de que éstas ejerzan como tales una cierta función salvífica, es decir, ayuden a los hombres a alcanzar su fin último a pesar de su ambigüedad. Pero volvemos a lo de antes, ¿ayudan esencialmente o ayudan accidentalmente? Claro, lo que pasa es que fijaos, está de fondo el planteamiento raneriano, aquí en esta frase lo delata claramente. En las religiones se tematiza explícitamente la relación del hombre con el absoluto, su dimensión trascendente. O sea, como si tú tienes ya una dimensión trascendente y lo que hace la religión es tematizarla, ponerla en proposiciones. Tú tienes primero esa captación atemática, el forgriff raneriano, y luego las religiones lo van tematizando. A veces lo harán bien, otras veces lo harán mejor, otras veces lo harán peor, pero claro, por aquí acabas, te guste o no, en el planteamiento del pluralismo. Repito que en cuanto está clara la noción de naturaleza y gracia, todos estos líos desaparecen, porque es que además el problema de esta tematización de la dimensión trascendente es que desde el punto de vista de la lógica supone el ontologismo, supone que tú primero tienes que captar a Dios. Y claro, con esto al final acabas en una cantidad enorme de contradicciones lógicas. Todo el sistema de Ranner es una contradicción lógica en cuanto que ha identificado el ser con el conocer, pero esto luego aparece con mucha más claridad. Bien, dice, sería difícilmente pensable que tuviera un valor salvífico lo que el Espíritu Santo obra en el corazón de los hombres tomados como individuos y no lo tuviera lo que el mismo Espíritu obra en las religiones y las culturas. El reciente magisterio no parece autorizar una diferenciación tan drástica. ¿Por qué no? ¿Dónde ha dicho el magisterio que no se puede hacer tal diferencia? Además, quiero decir, teniendo en cuenta los miles y decenas de miles de páginas de magisterio, como ya hemos visto, puedes encontrar todo y lo contrario de todo. Entonces, ¿qué pasa? El actual magisterio no parece autorizar una diferenciación tan drástica, pero el anterior sí. Entonces, el que existe una diferencia depende del magisterio,
O sea, la masa del protón depende del magisterio, porque obviamente o se diferencia lo que el Espíritu Santo obra en el corazón de los hombres, tomados como individuos, y lo que obra en las religiones y culturas, o se diferencia o no se diferencia. Pero esa diferencia no es porque lo diga el magisterio o lo deje de decir, porque, repito, dice en el reciente magisterio, con lo cual da a entender que en el anterior sí aparecía esa diferencia tan drástica, porque hay que seguir a uno y no seguir a otro. O sea, como veis, con este tipo de argumentación nunca llegamos muy lejos, porque tú puedes decir perfectamente que el Espíritu Santo obra en el corazón de los individuos a partir de una serie de elementos que están en su religión, pero elementos que son de tipo puramente natural. Y con lo cual no es que tenga que haber una religión revelada, no, simplemente en esa religión aparecen elementos propios de la naturaleza humana y el Espíritu Santo puede actuar en este individuo para que a partir de eso responda a Dios de una manera misteriosa, pero eso no quiere decir que lo que hay en tal religión dependa del Espíritu Santo, porque repito, si no, habría que decir que el teorema de Pitágoras es del Espíritu Santo, que la cocina china es del Espíritu Santo, y así con todo el tema de los semina verbi. O sea, que puedan ser tocadas por elementos de la gracia. Esto habría que demostrarlo. Fijaos que en el mismo Santo Tomás hay un caso en el que esto se acepta, pero un caso que es como una profecía explícita de Cristo. O sea, y lo que te dice es que las sibilas, sabemos que lo de los oráculos sibilinos, tal como se planteó en la Edad Media, no era correcto, pero Santo Tomás creía que las sibilas habían sido profetisas que habían hablado de Cristo. Pero claro, ahí no es que hubiera un elemento de una religión pagana que te sirva para la salvación, no, es que el oráculo de la sibila decía que iba a venir un Mesías. Pero como veis, eso es completamente distinto a esto de que hay elementos tocados por la gracia en las religiones. Era simplemente un anuncio para que las personas, cuando lleguen a Cristo, cuando llegue Cristo, le acepten. O sea que, como veis, diríamos, el problema de todo esto es por no estar distinguiendo entre naturaleza y gracia, entre lo natural y lo sobrenatural, es caer un poco, lo que recuerdo, hay un artículo muy interesante del padre Cotier que hizo como una glosa en Toletano hace ya bastantes años, en un pansurnaturalisme, un pansobrenaturalismo, como si todo fuera sobrenatural. Claro, lo que pasa es que aquí ya en el siguiente artículo diríamos como que repliega velas. Dice: en las religiones actúa el mismo espíritu que guía a la Iglesia, pero claro, la cuestión no es si actúa el mismo espíritu, la cuestión es si actúa de la misma manera. Dice, pero la presencia universal del Espíritu no se puede equiparar a su presencia peculiar en la Iglesia de Cristo. Aunque no se puede excluir el valor salvífico de las religiones, ello no significa que todo en ellas sea salvífico. Claro, no faltaba más. Pero claro, esto aplicado también a la Iglesia. O sea, no me diréis, por ejemplo, que la existencia de un consejo episcopal, no sé, está también revelada o depende del Espíritu Santo. No, mire usted, es una cosa puramente organizativa que no es que sea ni salvífica ni no salvífica, está en otro nivel. O el hecho de que haya que poner la crucecita en la renta o pagar el impuesto eclesiástico en Alemania, hay muchas maneras de organizar todo ese tipo de cosas. O sea, vamos a ser un poquitín más serios. Pero repito, todo esto, si se distingue claramente entre la acción del Espíritu Santo como creador y la acción del Espíritu Santo en el nivel sobrenatural, está clarísimo esto. Es que además, vamos a ver el texto de Santo Tomás es que hay un párrafo donde vais a ver que es perfectamente claro. Esperad que... inicio, ¿dónde está esto? A ver cómo va ahora internet. Parece que no le quiere. Parte primera. Gracia. Vais a ver que es que en este pasaje de Santo Tomás lo distingue perfectamente las maneras de actuación del Espíritu Santo. Fijaos, en el artículo ¿puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia? Santo Tomás parte de esta objeción que estaba en San Ambrosio. Fijaos, nadie puede decir Jesús es Señor más que por el Espíritu Santo, dice la glosa de San Ambrosio. Toda verdad, quien quiera la diga, procede del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo habita en nosotros por la gracia, luego sin la gracia no podemos conocer la verdad. Sería un poco el planteamiento que hemos dicho antes, cualquier cosa que haya de gracia en esas religiones, de verdad,
procede del Espíritu Santo. Y fijaos lo que responde Santo Tomás. Toda verdad, quien quiera que la diga, procede del Espíritu Santo en cuanto infunde en nosotros la luz natural y nos mueve a entender y expresar la verdad. Pero no toda verdad procede de él en cuanto habita en el alma por la gracia santificante o nos otorga algún don habitual sobreañadido a la naturaleza. Esto sucede solamente en orden al conocimiento y expresión de algunas verdades, sobre todo las que se refieren a la fe, y es a estas a las que se refería el apóstol. O sea que, como veis, Santo Tomás en la respuesta a esta objeción ha precisado enormemente la cosa. Una cosa es la actuación del Espíritu Santo en cuanto que infunde la luz natural, o sea, en cuanto que es creador, y otra cosa es en cuanto que habita en el alma por la gracia santificante. O sea que simplemente con estas líneas se podían haber ahorrado todas las decenas de centenares de líneas del documento anterior. Bien, o sea, porque aquí tiene que recordar, claro, las limitaciones que tiene estas religiones, el tema de que las religiones pueden ejercer una función de preparación evangélica, pero volvemos a lo de siempre. Esa preparación evangélica quiere decir que la misma religión en cuanto tal ha sido inspirada por Dios o simplemente que hay una serie de valores naturales y Dios va a mover a las personas luego a que acepten la gracia. Esa sería. O sea, porque es que acordaos que el problema que tiene considerar que una religión es una preparación evangélica en cuanto tal y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, como tiene cosas que son falsas, estás diciendo que Dios inspira lo falso, lo cual evidentemente no es aceptable. O decir que hay como, digamos, Dios inspira como es existencial sobrenatural, y luego cada uno lo concreta a su manera, cosa que tampoco es aceptable. Bien, o sea que bien, aquí sigue dando vueltas estas cosas, pero fijaos, la búsqueda del bien es el último término, una actitud religiosa, pero y aquí debe citar la de la Veritatis Splendor, sí, pero la cuestión está si es una actitud religiosa que depende de la gracia o depende simplemente de la constitución ontológica del hombre. O sea, como veis, el no distinguir entre naturaleza y gracia es lo que está liando todas estas cuestiones. Bien. Claro, obviamente tiene que acabar diciendo que la afirmación de la posibilidad de la existencia de elementos salvíficos en las religiones no implica en sí misma un juicio sobre la presencia de estos elementos en cada una de las religiones concretas, que habrá que verlo luego. Ya os digo que Santo Tomás lo único que reconocía era el caso de que hubiera habido una profecía fuera de Israel, pero para señalar directamente a Cristo. Pero como veis, eso no es fundar otra religión, es otra cosa completamente distinta. Bien, luego viene ya el tema de la revelación, pero esto no nos va a dar tiempo a verlo, pero como siempre el problema es una cosa muy parecida. ¿Cómo entiendes tú la transmisión de conocimiento y el tema de la verdad? O sea, la respuesta a la verdad, ¿qué es lo que estás entendiendo por verdad? Antes también has recordado en el tema de la revelación que no todas las religiones tienen libros sagrados. Dice, no puede excluirse en los términos expuestos alguna iluminación divina en la composición de estos libros en las religiones que los tienen. Claro, en los que no los tienen, no. Pero dice, es más adecuado reservar el calificativo de inspirados a los libros canónicos. No faltaba más, solo faltaba que ahora que el Corán fuera inspirado. O sea, como veis, de nuevo es por todo este lío que hay con los semina verbi, por no distinguir entre la naturaleza y la gracia. Porque, como dice aquí, los antiguos escritores eclesiásticos han reconocido semillas del verbo en escritos filosóficos, o sea que también esos eran inspirados. Como veis, cuando faltan algunos principios la cosa se lía bastante. Luego ya por último este tema de la verdad, la dificultad de hablar aquí de la verdad. Es curioso todo lo que, digamos, como la diferencia entre unos planteamientos y otros tiene que ver respecto al tema de la verdad, pero no aparece en ningún momento cómo hay que comprender la noción de verdad. Va planteando toda una serie de comparaciones, pero por desgracia falta lo que sería una definición de la verdad. Habla así de que tú puedes valorar otras cosas en otras religiones, pues ese texto tan entretenido de las otras religiones, lo de la riqueza de los mitos del hinduismo. Bien, sí, son cosas que desde el punto de vista literario pueden estar ahí, pero desde el punto de la verdad, como veis, tampoco es que por aquí lleguemos muy, muy lejos. Bien, aquí ya digo, es curiosísimo todo lo que está hablando aquí de la verdad. Cuando son textos tan largos, quiere decir que al final
falta una definición clara. Bien, bueno, pues lo dejamos aquí porque si no ya va a pasar el tiempo, lo podéis leer si queréis, pero realmente no es que esté añadiendo mucho más. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.